Hola amigos, bienvenidos a La Voz del Pastor. Por aquí tendrás un espacio para el encuentro con la palabra de Dios, de tres maneras. En primer lugar, cada semana tendremos la homilía del domingo. También contenidos sobre personajes y libros de la Biblia. Y por último, la lección divina, que es la lectura orante de la Biblia. Soy el Padre Ali Rondón y te invito a participar de este encuentro con la palabra de Dios, recordando las palabras de San Jerónimo: ignorar las Escrituras es ignorar al mismo Cristo. En este primer encuentro quiero compartir el tema sobre la importancia de la palabra de Dios en la vida del cristiano. Y para ello voy a hacer referencia al documento de Aparecida, que es el emanado del quinto encuentro general del episcopado latinoamericano. En el numeral 246 y siguientes encontramos varios puntos que nos pueden servir de referencia para entender lo fundamental de la palabra de Dios en la vida de un creyente. El primer punto es la palabra de Dios como lugar de encuentro con Jesucristo. Nos encontramos con el Señor cada día de nuestra vida a través de la Eucaristía, a través del encuentro con los pobres, pero también es cierto que un lugar privilegiado para conocer a Jesús es la Biblia, es la palabra de Dios, porque allí se nos narra todos los acontecimientos de la vida de Jesús y solo a través de ella podemos conocer el misterio de la persona de nuestro Salvador y por lo tanto amarle y seguirle. Un segundo punto importante es la palabra de Dios leída en la iglesia. Para nosotros, los católicos, la palabra de Dios, que es fundamental, tiene siempre la guía de interpretación a partir de los obispos, a partir del magisterio de la iglesia. Y por ello, el católico siempre debe estar sujeto a que la interpretación que va a ser de la palabra y la lectura misma de la palabra debe ir acompañada siempre de la interpretación que da la Iglesia para interpretarla correctamente. Un tercer punto que destaca el documento de Aparecida es educar a los fieles en la lectura y meditación de la palabra de Dios. Gracias al Vaticano II, hoy en día la Iglesia, su magisterio, pues tiene muy claro la función y la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente y por lo tanto ha hecho énfasis a través de los diversos documentos que emana para que los sacerdotes y los obispos en cada lugar del mundo tengamos como un afán muy importante, muy propicio para enseñar la palabra de Dios a los fieles, que no sea una palabra simplemente a la cual tengamos acceso los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, sino que todo fiel cristiano tenga la oportunidad de profundizar en el conocimiento de esa palabra y luego también dar las herramientas para la meditación de esa misma palabra de Dios, que debe ser fuente de espiritualidad y fuente para el encuentro con el Señor Jesús. Un cuarto punto también que destaca en el documento es fundamentar el compromiso misionero en la roca de la palabra. Todo anuncio que la Iglesia hace siempre tiene como base la palabra de Dios. No se puede prescindir de la Biblia cuando vamos a enseñar el mensaje de Jesucristo a las personas. Muchas veces podemos cometer el error de querer anunciar a un Cristo, pero a partir de otras enseñanzas. Y la base fundamental, porque es donde Jesús se ha revelado plenamente, es la Sagrada Biblia. La catequesis y todas las actividades o formación que da la Iglesia siempre tiene que tener como fundamento la Sagrada Escritura. También nos recomienda este documento la animación bíblica de la pastoral o la pastoral bíblica, que no es otra cosa sino que en la estructura de cada diócesis debe existir un departamento dedicado especialmente a la reflexión de la palabra de Dios y que ese departamento o esa estructura pueda animar a las demás pastorales, a los demás oficios que se realizan dentro de la iglesia en este ámbito de la palabra de Dios,
para hacer consciente a la misma iglesia de que el fundamento de toda acción evangelizadora, de todo anuncio que la iglesia pueda hacer, siempre será la palabra del mismo Jesús. Y por último, nos invita el Señor también a través de Aparecida a orar con la palabra de Dios. Y para ello nos propone un método antiquísimo y que ha servido a la iglesia mucho para el crecimiento espiritual, que es la Lectio Divina o lectura orante de la Biblia, que nos lleva o lleva al cristiano a meditar sobre la palabra de Dios y hacer de esa meditación un crecimiento espiritual. Bueno amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes este encuentro con la palabra de Dios, reflexionar sobre la persona de Cristo. Pido al Señor que les conceda el aumento de la fe y les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.